Hola, buenos días, tardes, noches. Hoy vengo a hablaros de un vídeo que quería comentar desde hace tiempo. Es un vídeo que está en un canal muy bueno, que es el canal Adictos a la Filosofía. Y bueno, es un canal que realmente os recomiendo porque la persona que lo lleva argumenta muy bien, estructura muy bien sus razonamientos. Y bueno, es una persona, esto tiene que ver con lo que voy a comentar, es una persona que se define a sí misma como teísta. No sé si es creyente en el Dios concreto de alguna religión concreta, pero bueno, esto es irrelevante. Pero en todo caso defiende la existencia de Dios. No sé cómo define a ese Dios, porque esto es importante también. ¿Con qué características aquel que dice que existe Dios, con qué características lo define? ¿Simplemente con la característica de ser el creador del universo, que es como se define en el diccionario? Se le atribuye también la característica de ser inteligente, se le atribuye la característica de ser omnipotente, que es lo que vamos a tratar aquí, se le atribuye la característica de ser moralmente bueno, de ser eterno, de ser omnisciente. Todas estas características que definen a Dios son aquellas con las que la mayor parte de creyentes lo definen, aunque son independientes entre sí. Es decir, alguien podría afirmar que existe un creador del universo que no sea moralmente bueno o que no sea omnipotente o que no sea eterno. Son características independientes, pero que suelen asociarse, suelen venir unidas en un pack para aquellos que afirman la existencia de Dios. Y aquellos que la afirman le atribuyen todas estas características. Bien. Eh, Esto viene muy a cuento por lo que voy a comentar, no me estoy yendo por las ramas. En este canal, que como digo es muy bueno, la persona que presenta el canal subió un vídeo sobre el problema del mal, también conocido como la paradoja de Epicuro, ulteriormente reformulada por Lactancio y reformulada por mucha gente. El problema del mal es este problema que plantea una incompatibilidad entre que exista un Dios omnipotente que puede hacerlo todo, que ese Dios sea moralmente bueno y que al mismo tiempo exista el mal. Es decir, si existe el mal, no puede ser que exista al mismo tiempo un Dios que puede hacerlo todo. Hostia, se me va a caer esto. Eh, un Dios que puede hacerlo todo y que al mismo tiempo es moralmente bueno. Porque, a ver, si es moralmente bueno, no quiere que, no desea el mal. Por lo tanto, lo evitaría. Y si no puede evitarlo, es que no es omnipotente. O sea, si es moralmente bueno y es omnipotente, quiere evitar el mal y puede evitar el mal. Bien, esto lo comentaba este youtuber a raíz de un debate que tuvo otra youtuber muy buena, que es la gata de Schrödinger, y al formular esto, bueno, él plantea objeciones a este razonamiento, a este problema del mal. Eh, la primera que plantea, bueno, o la primera que me gustaría comentar, es que, según él, no existe realmente una contradicción entre que Dios sea bueno y omnipotente y al mismo tiempo exista el mal. Eh, por cierto, al hablar en este vídeo, estoy dando por hecho que todos damos por hecho, todos asumimos como una verdad incontestable que el mal existe. Si alguien aquí abajo en los comentarios me quiere comentar que el mal no existe, que no existe gente padeciendo, sufriendo a raíz de catástrofes, a raíz de guerras, a raíz de enfermedades, a raíz de todo aquello que consideramos malo, que me lo comente y que intente defender la postura de que no existe el mal. Pero partimos de la base de que el mal existe. Yo creo que es innegable. Estoy abierto siempre al debate, pero yo creo que es innegable que existe. Entonces, existiendo el mal, este youtuber dice que no hay incompatibilidad entre que el mal exista y que haya un Dios bueno y omnipotente si consideramos que Dios podría tener razones moralmente suficientes para permitir el mal.
Es decir, que un Dios bueno y que al mismo tiempo sea omnipotente, podría permitir el mal si tuviera una razón buena, es decir, una razón moralmente suficiente para permitirlo. En el vídeo, de hecho, se pone un ejemplo de un campesino chino. Por cierto, no sé si os lo he dicho, pero el vídeo os lo pongo aquí abajo. Se pone un ejemplo con un campesino chino que, bueno, pierde un caballo. Claro, sus allegados lo consideran una desgracia. Ha perdido un caballo, ¡ah, qué desgracia! El campesino dice, bueno, ya veremos. Y el caballo regresa con otros caballos, lo cual implica que eso que parecía malo, al final acaba siendo bueno, porque al final tiene más caballos de los que había perdido. Y después le pasan más cosas. Por ejemplo, su hijo, el hijo del campesino, cae de uno de los caballos buenos, de uno de los caballos nuevos, y se rompe una pierna. Los amigos del campesino dicen, no, qué desgracia, tu hijo se ha roto una pierna, etc. Pero resulta que estalla la guerra poco después y el hijo, al haberse roto la pierna, es eximido del servicio militar. O sea que lo que parecía malo, al final acaba siendo algo bueno. Claro, esto sirve muy bien para ejemplificar que quizá algo que a nosotros, desde nuestra reducida perspectiva, con nuestro corto, digamos, siendo cortos de miras, con nuestro horizonte tan cercano, percibimos como cosas malas o terribles, pero que desde la perspectiva más amplia de Dios sean cosas, pequeños males que puedan llevar a algo bueno al final. Como es un pequeño mal el hecho de romperse una pierna, si eso te exime de tener que ir a la guerra, por ejemplo. Bien. Yo ya le comenté, y de hecho fue muy, tuvimos un pequeño debate muy respetuoso y muy correcto, porque yo veo una fuerte objeción a este problema. Bueno, veo una objeción a la objeción que él plantea. Y es que si Dios es omnipotente, nunca sería justificable, en mi opinión, la idea de que Dios permita pequeños males solo para que en el futuro estos repercutan en un bien mayor. Es decir, si Dios es omnipotente, o si cualquier ser es omnipotente, no precisa de un pequeño sacrificio, de un pequeño mal, para alcanzar un bien mayor. Un momento que se ha puesto aquí algo. Vale. Claro, yo de hecho creo recordar que le puse algún ejemplo con un padre. Por ejemplo, un padre tiene que vacunar a sus hijos. Y esto sirve para todos los que no seáis antivacunas y tonterías de estas. Un padre tiene que vacunar a sus hijos y, claro, el hecho de pincharles el brazo es causarles un mal, les causas daño. Pero ese pequeño mal está justificado por un bien mayor. En este ejemplo, el padre sería Dios, que le causa un pequeño mal o permite un pequeño mal a su hijo, sabiendo que eso repercutirá en que en el futuro no tendrá una enfermedad. Entonces, ese es el motivo por el que el padre permite el pequeño mal. Esto es válido con un padre, porque un padre es un ser humano y un ser humano no es omnipotente, pero no es válido para un ser omnipotente, que es como se nos define a Dios. ¿Por qué no es válido? Porque un ser omnipotente puede conseguir que el hijo sea inmune a la enfermedad sin necesidad de causarle el pequeño mal, de pincharlo. O vamos el ejemplo del campesino chino. Dios es capaz, o sea, un ser omnipotente es capaz de hacer que ese chico no tenga que ir a la guerra sin necesidad de hacer que se rompa una pierna. Entonces, siendo omnipotente, no necesita el mal menor para permitir el bien mayor o para evitar el mal mayor. No lo necesita. Un ser omnipotente nunca necesita, de hecho, nunca necesita medios para alcanzar sus fines. La idea de necesitar medios para alcanzar fines es una idea propia de humanos que no somos omnipotentes. Para llegar al otro lado del río necesito un medio, necesito construirme una barca.
para alcanzar esta cosa tan alta necesito un palo. Pero un ser omnipotente nunca necesita un medio para alcanzar el fin. Siendo omnipotente, puede obtener siempre el fin directamente. No requiere, no necesita de algo intermedio porque es omnipotente. Tiene la capacidad de conseguir lo que desea sin necesidad de un paso intermedio. Ese es el problema grande con lo que plantea aquí Adictos a la Filosofía. Bien, en todo caso, sí que en nuestro pequeño debate dijo algo que se ha formulado muchas veces, que es que habría una justificación para el mal difícil de salvar porque es un tema muy complejo, muy complicado, que es el tema de la libertad, el libre albedrío. Y efectivamente, Dios tiene que permitir el mal. De hecho, esta es la justificación por excelencia con el problema del mal. Dios tiene que permitir el mal porque tiene que permitir la libertad de las personas, tiene que permitir el libre albedrío. Es decir, Dios tiene que, para que seamos seres libres, Dios tiene que darnos la opción de elegir, de tener elecciones morales, de tomar decisiones de índole moral. Tiene que darnos la libertad de elegir si hacer el mal o no. Y si tiene que hacer eso, lógicamente, y esto es algo lógico, lógicamente tiene que permitir que hagamos el mal, que optemos por la mala opción. Tenemos que tener libertad para violar, para robar, para lo que sea. Y, claro, lo bueno es que elijamos no hacerlo. Pero solo tiene valor la elección de no hacerlo si tenemos la libertad para elegir hacerlo o no. Este es un tema muy interesante y de hecho yo creo que la novela y la película posterior que mejor lo ilustra es La Naranja Mecánica. Es una novela de Anthony Burgess pasada a película por Stanley Kubrick y realmente ahí se nos plantea qué pasaría si una persona que de hecho tiene la tendencia a elegir el camino de hacer el mal, de causar mal a otros, se le anula esa libertad de decidir. ¿Habremos creado una buena persona? ¿O habremos creado un autómata que realmente no tiene libertad de opción moral? Bien, el tema de la libertad y del libre albedrío, yo de momento lo aparco y lo primero que digo es que el problema del mal planteado por Epicuro no se resuelve simplemente apelando al libre albedrío. ¿Por qué? Porque hay males que no son causa de acciones humanas. Males como una inundación causada por fenómenos totalmente naturales, un terremoto natural, un volcán, son fenómenos naturales y por lo tanto son fenómenos que causan la muerte de niños inocentes, de personas inocentes y por lo tanto los podemos considerar un mal. Causan algo malo, causan daños. Estos males no son atribuibles al libre albedrío humano porque no son el fruto de decisiones morales humanas. Entonces, quedan sin explicar estos males. Y él es cierto que trató de explicarlos, aunque en este punto no me convenció, y si alguien me convence en este punto, yo lo agradecería. Después, respecto al libre albedrío humano, el problema es la incompatibilidad del libre albedrío con la idea de omnisciencia de Dios. Si Dios es omnisciente, es decir, si Dios lo sabe todo, eso significa que Dios sabe todo lo que vamos a hacer, sabe el futuro. Y si no lo sabe, no es omnisciente. Tiene que conocer todo lo que vamos a hacer. Si conoce todo lo que vamos a hacer, entonces lo que vamos a hacer está predeterminado. Y si está predeterminado, ¿tenemos realmente libertad? Esto nos lleva al determinismo, evidentemente. Y esto nos lleva a algo que planteó un jesuita, si no recuerdo mal, llamado Luis de Molina, en el siglo XVI, que es la idea de la ciencia media. La idea de que hay en el conocimiento de Dios, si no recuerdo mal, un grado intermedio de conocimiento que es sobre las posibilidades, las alternativas de las decisiones humanas y que Dios tiene la opción de no conocerlo. Es decir, conocería todas las alternativas, pero de no conocer si se va a tomar una decisión u otra. No sé si se resumiría así.
Pero bueno, esa sería una de las maneras en las que los jesuitas, ya en el siglo XVI, intentaron, no lo hicieron para enfrentarse al problema del mal de Epicuro, sino que lo hicieron para enfrentarse, si no recuerdo mal, a teorías protestantes sobre la predestinación y todo esto. Pero, a mi juicio, si Dios es omnisciente, eso significa que el futuro está predeterminado, porque si Dios es omnisciente, conoce el futuro. Si no lo conoce, no podemos calificarlo como omnisciente. Y si el futuro está predeterminado, ¿qué problema hay si el futuro está predeterminado? Si está predeterminado, significa que Dios nos ha creado ya sabiendo, antes de crearnos, si vamos a elegir la buena opción o la mala opción. Es decir, nos ha creado sabiendo cuál va a ser nuestra decisión moral. Y entonces la culpa es de Dios, o la culpa de que un asesino cometa un asesinato, o de que un violador viole, ¿no sería de Dios que ya sabiendo, porque lo sabe todo, sabiendo desde antes que el asesino va a cometer esa atrocidad, o que alguien va a violar a alguien, lo crea, permite su existencia, y ya sabiendo que va a cometer esa atrocidad, como hemos dicho, permite que esto suceda? A mi juicio, esto es como activar una bomba de relojería. Tú la activas y tú eres el responsable porque tú ya sabes que cuando la activas, al cabo de tanto tiempo, va a explotar y va a causar muertes. Entonces, si Dios, sabiéndolo, crea al hombre... Claro, esto, por ejemplo, en el Dios bíblico, que se arrepiente, según la Biblia, se arrepiente antes de lo del arca de Noé, al ver que el hombre era tan malvado, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Lo pone en la Biblia con estas palabras: se arrepiente de haber creado al hombre. Y digo, ¿cómo se arrepiente? ¿Qué sentido tiene que se arrepienta? Si Dios sabía de antemano que el hombre iba a hacer eso, porque lo sabe todo. Dios sabe de antemano lo que el hombre va a hacer. Entonces, este libre albedrío, ¿hasta qué punto es compatible con la omnisciencia divina? Así que tenemos dos problemas. La incompatibilidad de la benevolencia y omnipotencia de Dios con el mal, la existencia evidente del mal. Y si se apela al libre albedrío, tenemos la incompatibilidad del libre albedrío con la omnisciencia divina. Y además tenemos el problema de que el libre albedrío no resuelve del todo el problema del mal, porque hay males que no son causados por acciones humanas. Bien, esto ha sido todo, espero que os haya interesado. Dejadme en vuestros comentarios vuestras refutaciones. Hasta la próxima.